Que el Señor gobierne nuestras vidas, que su paz se refleje en nuestro día a día, que sea Él permitiendo nuestro crecimiento espiritual y asimismo permitiéndonos crecer en conocimiento y sabiduría de la palabra y de nuestro Señor. Hoy vamos a continuar con la carta a los Hebreos y estamos entrando al capítulo número 4 y he titulado la prédica de esta mañana Un hermoso descanso inmerecido. Hemos estado viendo los acontecimientos del pueblo de Israel en su camino en el desierto hasta llegar a Cades Barnea y cómo ellos en una 10ª oportunidad mostraron una rebeldía en su corazón hacia las promesas de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Y ese resultado fue registrado y utilizado en ejemplo para todos nosotros en la carta a los Hebreos. Y se ha ido hablando constantemente del descanso o del reposo del Señor. Y el Señor ha ido hablando de que no entrarían en su reposo. Y hemos visto que para el pueblo de Israel el reposo era justamente entrar en la tierra prometida. Y ahora vamos a entender algo muy importante, porque el Señor en su palabra nos promete que vamos a hallar descanso, que vamos a hallar paz. Pero lo vamos a encontrar esto junto a Él, junto al Señor. La paz y el descanso serán encontradas junto al Señor. Pero aquí hay una gran pregunta, un pero. ¿Por qué cada vez más y más creyentes encuentran una vida afanada? ¿Se han dado cuenta que hay muchos más creyentes afanados en este tiempo? Que están turbados, que están angustiados, que están enojados, que están preocupados, que están ansiosos. Es llamativo que hoy en día esté funcionando así las cosas. Hay más creyentes que no están viviendo la paz y tampoco están en el reposo del Señor. Más bien, todo lo contrario, están con todas esas cosas encima. Y en realidad el problema no es que vivamos con estas cosas encima. El problema es que pensemos que esa es la manera de vivir correcta y que normalicemos esa manera de vivir. Ok, podemos tener afán en nuestra vida, pero el Señor dice que no nos afanemos. Podemos tener dificultades, angustias. El Señor nos dijo que tendremos dificultades en este mundo, ¿no? Pero también nos dijo que nos airemos, pero que no pequemos. Así que no podemos normalizar que un creyente ande enojado por la vida, molesto. Y lo mismo en respecto a las preocupaciones. Si nos preocupamos es porque no estamos confiando en el Señor. El Señor nos manda a entender esto, a no normalizar las cosas que pensamos que son cotidianas en el diario vivir, pero no son cotidianos para un hijo de Dios. Hermanos, no debemos confundir las aflicciones que el Señor advierte en su palabra que tendremos en este mundo con las consecuencias de cosechar una vana manera de vivir. Porque entendemos que el Señor nos dice que tendremos aflicciones en este mundo, pero muchas veces cosechamos consecuencias de una vana manera de vivir. Y necesitamos entender la diferencia para saber qué es lo que está pasando en nuestra vida. Porque hoy vamos a ver eso, vamos a entender y vamos a dejar de correr de un lugar a otro. Porque muchas veces estamos corriendo de un lugar a otro, persiguiendo resultados por nuestras obras, por nuestra fuerza. Hoy vamos a dejar de hacer eso y vamos a comenzar a descansar en las obras preparadas por Dios. Ahí vamos a encontrar el equilibrio para esto, hermanos míos. Así que leamos los primeros versículos de Hebreos capítulo 4. Ok, Hebreos capítulo 4 y vamos a leer 2 versículos. Y escuchen, dice la palabra del Señor: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Acá tenemos advertencias, pero también tenemos fe y esperanza para lo que viene. Así que escuchemos la sabia palabra de Dios para nuestra vida. Amén. En este pasaje, hermanos, tenemos una conclusión de lo que hemos ido viendo al final del capítulo 3. Y hemos visto los 2 últimos domingos que hablamos sobre el capítulo 3 de Hebreos, que se ha repetido muchas veces sobre el reposo del Señor. El reposo del Señor. Hemos hablado también sobre la incredulidad. Hemos hablado sobre la incredulidad y las consecuencias de la incredulidad. Y también hemos hablado sobre nuestra fidelidad a Dios. Y eso es desde el principio del capítulo 3 de Hebreos. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios? Incluso hemos tenido un par de exámenes, no sé si recuerdan esta parte. Y si el Señor nos ha estado hablando mucho de este tema, es porque necesitamos prestar atención. Saben, hermanos, cuando tomamos una carta, un libro de la Biblia y comenzamos a predicarla sistemáticamente, sucede algo, que muchas veces el Señor nos habla de un tema, un domingo y otro domingo y otro domingo y otro domingo. Entonces no puede decir, pastor, ¿no tienes otro tema que compartirnos? Bueno, es lo que la palabra nos está hablando. Y si la palabra nos está hablando de este tema, necesitamos prestar atención. Porque ¿quién más que el Señor conoce nuestros corazones? ¿No es así? ¿Quién más que el Señor entiende lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando y qué necesitamos de Él? Y es por eso que el escritor de la carta a los Hebreos inicia este versículo con la conclusión y con una frase muy fuerte para nuestra vida. Escuchen, dice, temamos pues. Temamos. Y uno cuando escucha la palabra temer, puede asustarse. Pero hermanos, no nos asustemos porque no quiere infundirnos miedo, para nada. Nos está hablando de un temor reverente a Dios. El temor reverente a Dios es algo que muchos han perdido o incluso están perdiendo en este tiempo. Esto es peligroso, hermanos míos. Hoy vamos a evaluar cómo está nuestro temor del Señor. ¿Cómo estamos viviendo en este momento respecto a un temor reverente a Dios? Porque el temor reverente a Dios es como un termostato. ¿Saben qué hace el termostato? Bueno, cuando se le pone una temperatura y el agua está llegando a esa temperatura, pues se corta. Ya no permite que sea más caliente. Y se utiliza en la industria en muchas áreas. Pero cuando un termostato está fallando, pues ese equipo se calienta más de lo debido. E incluso puede explotar y causar grandes daños. El temor reverente es como ese termostato. El temor reverente es como un semáforo que regula el tránsito para que no existan choques. Cuando un semáforo está dañado, pues los autos circulan a su antojo, como ven conveniente, y se producen accidentes. El temor reverente a Dios es como una brújula que te da el norte a dónde debes llegar. El temor reverente es como un mapa, es como un sextante. ¿Saben lo que es un sextante? Los que alguna vez han navegado o han sido instruidos en el manejo de este tipo de artefactos, un sextante te ayuda a ver la distancia entre los astros para saber exactamente en qué lugar estás, para encontrar tu dirección, para saber a dónde debes llegar y en cuánto tiempo vas a llegar. Ese es el temor reverente de Dios en nuestra vida. Nos da la dirección, el propósito y la manera de llegar. Pero hermanos míos, si en nuestra vida no está presente el temor reverente a Dios, estamos en un peligro inminente, innegable, inimaginable. ¿Sabes por qué? Porque vamos a comenzar a hacer las cosas que nosotros creemos mejor para nuestra vida y para nuestra familia. Es decir, tú vas a gobernar tu vida, no el Señor. Tú vas a pretender guiar tu familia, no el Señor. Tú vas a tomar tus decisiones en tus fuerzas y no el Señor te va a guiar. Es más, logramos autoconvencernos cuando no hay un temor reverente de que lo que estamos haciendo es lo mejor. Y no hay nada más que eso.
y vamos a cerrar oídos a cualquier otra cosa contraria. E incluso nos va a molestar cuando personas que tienen el conocimiento de la palabra nos exhorten en función a la palabra. Porque vamos a pensar que están atentando contra nuestras decisiones, contra lo que nosotros hemos hecho y creemos y sabemos que está bien. Pero el Señor muchas veces tiene un plan distinto. Pero hemos cerrado oídos porque hemos perdido o hemos dejado de lado o hemos apagado ese temor reverente. Y mucho ojo, hermanos, porque podemos ser un creyente de años. Podemos congregarnos fielmente. Podemos haber presenciado y vivido grandes milagros del Señor. Y en este momento, haber apagado el temor reverente. ¿Te parece conocida esta actitud? Lo hemos visto estos domingos y hemos visto los resultados. Suena mucho al pueblo de Israel, a su ejemplo, a todas las veces que siendo testigos de los milagros, caminando con Moisés en medio del desierto, con todas las grandes bendiciones de parte de Dios, cerraron oídos e hicieron lo que a ellos les parecía correcto y no lo que Dios tenía para ellos. Ese fue el ejemplo y esas fueron las consecuencias. Quiero advertir a toda la iglesia, incluido yo también, hermanos míos, que algo muy importante que muchas veces podemos pasar por alto, al igual que en los tiempos del Antiguo Testamento, es que los creyentes de este tiempo, del Nuevo Testamento, no estamos exentos de la disciplina divina. Y la disciplina divina, hermanos míos, es buena. Es buena para nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque Dios al que ama, disciplina. Así que no huyamos de la disciplina del Señor, porque es el Señor que en su amor está corrigiendo nuestra vida para que volvamos a su camino, para que volvamos a ser parte del redil del Señor, porque el Señor ha puesto sus ojos en ti y ha visto que muchas de las cosas que estás haciendo, que tus decisiones, lo único que han hecho ha sido alejarte de Él, y Él va en busca tuya, te encuentra, te carga, te pone en sus hombros y te lleva al redil nuevamente, sana tus heridas y cuida de ti. Pero tú cosechaste las consecuencias y el Señor venda tus heridas. Así que debemos entender eso. Y sabes, yo quiero advertirte también con esto. Lo que evita la disciplina en tu vida es justamente el temor reverente a Dios. Porque el temor reverente a Dios es lo que nos lleva a vivir en el reposo del que el autor a los Hebreos nos está hablando tantas veces. Si tú tienes un temor reverente en tu vida, ese temor reverente te va a conducir a vivir en el reposo del Señor. Ahora, aquí está el punto, hermanos míos. Debemos entender qué significa el término reposo. Porque algunos escuchan la palabra reposo y se imaginan en la playa, en una hamaca, con un delicioso jugo, unos bocaditos, y tal vez alguien abanicándonos y espantando los moscos, qué sé yo. Uno se imagina eso en el reposo, ¿no es así? Pero vamos a entender lo que verdaderamente significa el reposo del Señor. Porque incluso algunos piensan que el reposo es un sinónimo de salvación. No, hermanos míos, la salvación la hemos obtenido en y por Cristo Jesús. Eso es algo que el Señor nos ha dado a quienes hemos creído en la obra perfecta de Cristo Jesús. Así que no es un sinónimo de salvación. El reposo del Señor nos está hablando de comunión con Dios. Si estamos en el reposo del Señor es porque estamos en plena comunión con Dios. Así que, hermanos, alguien que tiene latente, vivo, fortalecido el temor reverente a Dios, ha entrado y está en el reposo prometido. Y el resultado de este reposo prometido es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
y estás en paz y estás tranquilo y no hay angustia en tu corazón, no hay enojo, no hay molestia, estás en paz porque el Señor gobierna tu vida. Mira lo que dice Isaías 26:3. Mira lo que dice el profeta. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Te das cuenta? Vamos al revés. Alguien que ha confiado en Dios, persevera en Él, su pensamiento persevera en Él, y ese temor reverente lo lleva al reposo del Señor. Y es Dios quien guarda a esta persona en completa paz. Ahora, ¿cómo está la paz que sobrepasa tu entendimiento? ¿Cómo está nuestra paz que sobrepasa ese entendimiento? Hermanos míos, el temor reverente nos lleva a perseverar en el pensamiento, en lo que le agrada a Dios, e incluso en lo que le desagrada a Dios para evitarlo. Ese temor reverente en todo tiempo nos está haciendo meditar en la palabra de Dios y allí encontramos qué cosas le agradan al Señor para hacerlas, para buscarlas, para perseguirlas, y nos muestra qué no le agrada al Señor para huir de ellas y correr. Porque la vida de un creyente es constante movimiento. Un creyente que se queda quieto es presa del pecado. Pero un creyente que está en constante movimiento está persiguiendo las cosas que le agradan a Dios y está huyendo de lo que no le agrada. Así que esto deriva en la confianza verdadera de vivir según la voluntad de Dios. ¿Estamos viviendo según la voluntad de Dios? ¿Estamos reposando de nuestras propias obras y estamos viviendo en las obras hechas por Dios? Obras hechas en ti y a través de ti. Porque es muy diferente obrar en tus fuerzas, como dije al principio, en lo que tú crees que es lo mejor para ti, que en las obras que el Señor tiene para tu vida. Porque si estamos en las obras que el Señor ha preparado para nosotros, el resultado final es una vida de completa paz. Aun cuando estés en problemas, en dificultades, en pruebas, tendrás paz. Pero si no has estado experimentando paz, ojo, aquí está la respuesta. Aquí está un punto crítico en nuestra vida. Hay un botón que hemos apagado y debemos encenderlo, que es el temor reverente a Dios. Ahora, vamos a ver lo contrario, ¿sí? Un temor reverente cauterizado, apagado, da como resultado un pensamiento que solo se centra en lo que nosotros creemos mejor. Es mi decisión, es mi pensamiento, es lo que yo quiero hacer y es lo que se va a hacer. Yo. ¿Ok? No solamente para mí, para los que dependen de mí. Ya sea en la familia, en el trabajo, qué sé yo. Yo. Y esto nos lleva a vivir como creemos que es mejor. Y ¿saben qué? Esto nos lleva a vivir de una manera afanada. Afanada, tremendamente afanada, porque estamos corriendo de un lado a otro para satisfacer esa manera de vivir que hemos escogido. Como nosotros hemos escogido, es como que el Señor dice, ok, ¿tú quieres vivir de esa manera? Ok, aquí está mi palabra, tú decide. Y alguna vez hablamos, ¿se acuerdan? Como Moisés les dijo, estas son las bendiciones de obedecer la palabra del Señor y estas son las maldiciones de no obedecer la palabra del Señor. Y era 3-1 la diferencia. Y pasa lo mismo. Si nosotros decidimos vivir como creemos mejor nosotros, vamos a terminar afanándonos, corriendo de un lado para el otro para sustentar esa manera de vivir. Entonces tendremos una vida saturada de actividades, de reuniones, de planes, de cosas, pero sin resultados. Sin resultados visibles, reales, concretos. Y esto porque no vamos a encontrar paz.
Y no vamos a encontrar paz porque vamos a estar pendientes de cubrir todos los flancos. Porque si tú has decidido vivir así, estás en una batalla en tu mente. Y quiero adelantarte, ya has perdido esa batalla, porque el resultado es muerte y esterilidad. Porque vas a seguir trabajando en eso, y no vas a tener los resultados que el Señor quiere. Digo conoces porque tal vez somos nosotros, o tal vez eres tú, ¿no? Estamos haciendo un análisis personal, cada uno personal, a través de la luz de la palabra de cómo estamos viviendo. Tal vez conoces o eres tú, alguien que en cuanto entra a un lugar, su presencia se nota, pero se nota porque va, viene, entra, sale, se mueve, quiere solucionar problemas, hace, dice, opina, etc. Pero no proporciona la paz que viene de Dios. Y me acordaba, no sé, tal vez, seguramente conocen al demonio de Tasmania, ¿no? Uno que entraba y iba por todas partes y causaba caos. Su presencia se notaba. No, pero estaba lleno de todo. Por otro lado, tal vez conoces o tú eres una persona que en cuanto entra a un lugar, simplemente con entrar genera paz. Verlo te genera paz. Y ¿sabes qué? Solamente quieres darle un abrazo, porque su abrazo te reconforta. No es alguien que entra como el demonio de Tasmania dando vueltas haciendo las cosas, porque no es alguien que entra, se sienta y te inspira paz, porque tú reconoces la paz de Dios en su vida. La diferencia es muy clara, hermanos míos. El que ha perdido el temor reverente a Dios vive para guardar apariencias. Debemos ser honestos. Una apariencia de que todo está bien. No, todo está bien. Mis decisiones fenomenales. Mis acciones, ni qué decir. Mi actitud impecable. Todo está bien, tranquilo. O sea, queremos guardar esa apariencia de que todo lo que estamos haciendo es correcto. En realidad queremos mostrar una actitud de que la gente nos necesita y nos tiene que buscar porque somos un faro de sabiduría, ¿no? Tenemos muchísima experiencia. Imagínense hasta qué punto logramos engañarnos a nosotros mismos. Son personas que terminan buscando admiración por los logros que han obtenido. Y eso los mueve a querer seguir obteniendo más y más logros en sus propias fuerzas. ¿Te das cuenta? Todo está centrado en uno mismo, en nuestras fuerzas, en lo que creemos mejor nosotros. En cambio, el que tiene un temor reverente está en el reposo de Dios, está en comunión con Él y está en paz. Y la gente simplemente disfruta de la paz que Dios le dio. Cuán hermoso es hablar con gente así, ¿no? Que simplemente sentarte al lado de esa persona te apacigua. Y cuando tú le preguntas algo, su respuesta es sabiduría del Señor, sabiduría de lo alto. Y es un bálsamo a tu corazón. Wow, gente así es una bendición de parte del Señor. Porque son personas que no se centran en obrar en sus fuerzas. Son personas que han encontrado fuerzas en el Señor y obran en las fuerzas del Señor. No se concentran en sus obras, se concentran en las obras de Dios. No se concentran en sus logros, se concentran en los logros que el Señor ya ha tenido en la cruz del Calvario y nos han sido entregados. Mira, el apóstol Pablo la tenía tan clara que escribió lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, atento, escucha. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
¿Notas lo que está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo que tú hagas obras nuevas. No. El apóstol Pablo no está hablando de hacer. Está hablando de andar en las obras buenas que el Señor preparó de antemano. Mira, volvamos al ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel les dijo que les iba a entregar la victoria. ¿No es así? Pero ellos, ¿qué dijeron? No, nos van a sonar, porque son gigantes. Vámonos. Es más, acuérdense de cómo estábamos en Egipto y todas las cosas que sabemos. Ellos no obedecieron. No caminaron en las obras que Dios había apartado para ellos. Caminaron en sus propias obras y tomaron sus propias decisiones y cosecharon las consecuencias de sus decisiones. Así que eso pasa igual con nosotros, hermanos míos. Y seamos honestos delante del Señor, cada uno en su propio corazón. ¿En qué obras estamos caminando? ¿En las nuestras o en las del Señor? Haz un alto, hagamos un alto todos. Hoy, hagamos un alto. Y pensemos por un momento el resultado de las obras en las que hemos estado caminando este último tiempo. Los resultados, ¿sí? Estos resultados, lo hayas alcanzado o quieras alcanzarlos, ¿te generan ansiedad? ¿Te mantienen alerta y preocupado en lo que los demás dirán o no? Aunque tú mismo creas que no te importa la opinión de los demás, pero siendo honestos te quita el sueño. Y peor aún, genera un ambiente tenso en tu hogar, un ambiente de pelea en el hogar. Analicemos esto. Si tu respuesta es sí, a una o a todas, no sé, basta con que sí sea sí la respuesta a una sola, es porque estás concentrado en tus obras y no en las obras de Dios. Por eso es que estás afanado y turbado. Y sabemos qué le dijo Jesús a una mujer que estaba afanada y turbada. Recuerda que tenemos el ejemplo de María y Marta. Pero, hermano mío, hermana mía, si tú estás tranquilo, estás en paz, sin ansiedad, y en realidad eres pacificador en lugar de alborotador, tú estás reflejando a Cristo en tu vida. Y eso es porque estás viviendo a Cristo y estás andando en las obras que Él ha preparado de antemano para ti. Eso nos genera paz, tranquilidad y estamos en reposo, en su reposo. Por eso el autor de la carta a los Hebreos, y una vez más les leo Hebreos 4:1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, la pérdida de paz, el no haber entrado en el reposo del Señor, se da únicamente en aquellos que dejan la vida de fe. En aquellos que han dejado de vivir la fe en y de Cristo. Aquellos que han perdido la confianza. Aquellos que han disminuido en su fidelidad a la palabra y a Dios, y han retrocedido al terreno del esfuerzo humano, su propio esfuerzo. Como te digo, hacer lo que mejor le parece a esta persona. Así que, hermanos míos, yo creo que todos en algún momento hemos ido al médico, ¿no es así? Cuando vamos al médico, ¿qué es lo que pasa? Nos hace muchas preguntas, ¿no es así? Nos hace muchas preguntas y después nos da un examen de sangre y él revisa nuestro examen de sangre. Y cuando sabe qué tenemos, nos receta algo. ¿No es así? Hagamos lo mismo, acudamos al médico de médicos, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a auscultar nuestro espíritu, ¿ok? Primero,
hagamos o dejemos que el Señor nos haga las preguntas adecuadas. Y vamos a concentrarnos únicamente en lo que va de este mes. Un poco más de 20 días. ¿Ok? Este mes, nada más. No vamos a irnos más allá. No, este mes. Respondamos estas preguntas no en voz alta, ¿sí? Cada uno en su corazón, en su cabeza. Hermano, hermana, ¿has estado ansioso y preocupado estos días? Muy bien, anota, piensa. Segunda pregunta, ¿dormiste tranquilo y sin sobresaltos? Muy bien, veamos. Ok. Tercera pregunta, ¿registraste momentos tensos y de peleas fuertes en tu hogar? ¿Te molesta, interesa más de lo normal o te preocupa la opinión o pensamientos de alguien en particular? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Existe alguna situación, circunstancia o cosa que no quieres que nadie se entere? ¿Hay algo que no quieres que nadie se entere? Siguiente pregunta. ¿No comentas con nadie y pides que nadie de tu entorno íntimo comente lo que estás pasando? Siguiente pregunta. ¿Has perdido el control y reaccionas de manera pecaminosa mediante palabras groseras, actitudes berrinchosas y saliéndote del lugar donde se está hablando, dejando a la gente con la palabra en la boca? Otra pregunta. ¿La pelea en la cual estás aún no se ha resuelto y la comunicación se ha reducido o anulado en tu entorno por ese motivo? Sí, hay una pelea, pero has reducido la comunicación por ese motivo. Miren, todas estas preguntas, hermanos míos, provienen de gente que tiene muchísima experiencia en consejería, en exhortación. Y hay muchísimas más, pero he tomado las más significativas. Son preguntas que uno va haciendo en un tiempo de consejería para guiar a las personas al Señor. Podemos seguir, pero vamos a dejar las preguntas ahí. Vamos a pasar al examen de sangre. No, al espiritual, ¿ok? Vamos a sacar una muestra espiritual. Muy bien. Hermanos míos, ¿tienen un plan de lectura bíblica para este año? ¿O leen pasajes sueltos, saltando de un versículo a otro, de un pasaje a otro, según las circunstancias? Lo que personalmente llamo una lotería bíblica. Es decir, agarran la Biblia y dicen, Señor, háblame. ¿Y leen algo? Ok. O tenemos un plan de lectura. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿no? En este test. ¿Estás al día en tu plan de lectura diaria? Porque podemos tener una espectacular de la Biblia en un año. Y hoy, 20 y pico de junio, hemos marcado el 2 de febrero. ¿Estamos al día en nuestra lectura diaria? Siguiente, ¿no? En este test. ¿Tienes un plan de oración mediante la palabra, además de pedidos de oración identificados por familia, por lugares, por situaciones? ¿O estás orando según lo que te parezca, lo que pase, lo que te acuerdas? ¿Cómo estamos en esa área? Siguiente pregunta. ¿Estás al día en tu plan de oración? Hay un hermoso plan de oración a través de los salmos. Hay 150 salmos. En realidad son 160 porque el Salmo 119, como es largo, se lo divide en 10. Podemos pasar 160 días orando cada uno de estos días. ¿Y qué pasa cuando llegas al final? Vuelves a repetir. Y vuelves y es hermoso. Es un plan de oración. Pero al margen puedes tener muchos otros pedidos de oración identificados por familias, por circunstancias, por lugares. ¿Estás al día en ese plan?
No sé si poner la pregunta, ¿tienes? ¿Lo tienes? Ok, bueno. Siguiente pregunta. Cuando de repente abrimos tu historial en el internet, tu historial de música, cualquier aplicación que tengas, de videos, cualquier aplicación que tú utilices, artículos de lectura, cualquiera que tengas, si se abre, ya sea en el celular o la computadora, ¿qué refleja? ¿Temas cristocéntricos y bíblicos de edificación? ¿O estás más en temas de ocio, deportes, arte, chistes, música? ¿Cómo está? Muy bien, la respuesta a estas preguntas y a este examen espiritual muestra si estás caminando en tus obras o en las obras preparadas de antemano por Dios. Muestra si estás trabajando en tus fuerzas, por lo tanto estás cansado. O muestra si estás en las fuerzas del Señor y en su reposo. Muestra si estás afanado y turbado o en la paz del Señor. Qué hermoso examen, hermanos míos. Qué hermoso porque desnuda nuestro corazón y muestra nuestra necesidad de arrepentirnos y volver a los pies del Señor. Ahora, a los que se les ha apagado, ¿no?, el tema del temor reverente y hemos visto las consecuencias a ellos. Bueno, son creyentes que han perdido dos grandes bendiciones. Quiero que entendamos esto, hermanos míos. Los que están viviendo así han perdido dos grandes bendiciones. Ojo con esto, ¿sí? La primera gran bendición que se ha perdido es el gozo de la salvación. No la salvación, el gozo de la salvación. Seguramente han escuchado de este término muchas veces en los salmos. ¿Sabes? Cuando estás agobiado, lejos del reposo de Dios, has dejado de disfrutar la vida abundante que el Señor te promete en Juan 10:10. Juan 10:10 te promete una vida abundante. Pero, ¿sabes? Estás tan agobiado, tan turbado, que has dejado de vivir esa vida abundante. Has perdido el gozo de la salvación. La segunda gran bendición que has perdido es la libertad en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque estás más pendiente de lo que digan o piensen los demás, de que lo que diga y piense Cristo de ti. Porque se ha apagado ese temor reverente. Esta situación, hermanos míos, acontece a los que han dejado la vida de fe de la que hemos ido viendo, la fidelidad a Dios del que también hemos ido viendo, y han retrocedido un esfuerzo centrado en uno mismo. Ahora, cuando esto sucede, el creyente no alcanza la experiencia de paz que necesita, no alcanza la seguridad que el Señor promete, ya no tiene el gozo y la libertad del reposo divino. ¿Has estado viviendo así? Ok, muy bien, cuando el médico te dice, este es el diagnóstico, ¿qué es lo siguiente que hace? Te receta algo, ¿no es así? Y si tú sigues el tratamiento, sanas. Y muchas veces el tratamiento es largo, ¿no? Dios es excepcional, porque hoy nos da la medicina. Y esa medicina es eficiente y puede ser eficaz hoy. Hoy. Y aquí la medicina para nuestra alma. Vamos al Salmo 51, ¿ok? Salmo 51. Este salmo tiene un título. Seguramente lo conocen. El título del Salmo 51 dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Pero no solamente eso, da el ejemplo de en qué momento se dio este salmo. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Rápido, ¿qué pasó? David pecó, Natán lo exhortó y David se arrepintió.
Ok, leamos las palabras de David. Pero no solamente las leamos, hagámosla nuestra. Este salmo que sea nuestro, ¿ok? Versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dime si no es un bálsamo para tu vida. ¿Cómo el Señor nos lleva a reconocer nuestro pecado? ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Cuán lejos hemos corrido de Él? ¿Cuánta rienda suelta hemos dado a nuestras pasiones, a nuestro pensamiento, a nuestra carne? Y nos hemos alejado del Señor. Pero podemos arrepentirnos hoy y pedir nuevamente que el Señor renueve el gozo de su salvación en nosotros, que renueve su libertad en nosotros y que seamos verdaderamente libres en Cristo. Porque somos solamente libres cuando el Señor nos liberta. Hermanos, escuchemos las palabras del Señor, temamos, porque hay una condición para el cumplimiento pleno de la buena noticia, porque el autor de la carta a los hebreos habla de eso, de que les fue predicado al pueblo hebreo en ese tiempo, y también nos es predicado ahora la buena nueva, de que podemos entrar en el reposo del Señor hoy mismo. Y podemos entrar porque hemos dejado de preocuparnos por nuestros planes, por nuestras obras, por lo que creemos que es mejor para nosotros, por la apariencia que queremos dar a los demás. Ya no más de eso, hermanos míos. Porque hoy podemos adherirnos a los planes de Dios. Podemos participar de la obra que el Señor ha hecho de antemano para que andemos en ellas. ¿No te gustaría caminar en las obras que el Señor hizo de antemano para ti? Eso nos da paz. Simplemente, como dice el autor de los Hebreos, debemos dar oído. No endurezcamos nuestro corazón. No nos cerremos a nosotros mismos. Si el Señor está hablando una y otra vez, no prestemos oídos sordos. Dejemos que el Señor haga su voluntad en nosotros. Creamos con fe en las promesas de bendición que Dios tiene. Seamos fieles a su palabra. Recibamos su bendición. El Señor tiene planes y obras para tu vida, grandes y hermosas. ¿Sabes? Hoy el Señor te muestra cuánto has caminado en tus fuerzas. Y te pregunta, ¿quieres seguir caminando en ellas? Porque sabes, el Señor en su amor y su misericordia te permite seguir si tú quieres. Seguir remando en tus fuerzas y en tus obras. Si tú decides seguir en eso, el Señor te dice, ok, dale. Yo voy a estar aquí cuando clames a mí. Pero hay un tiempo, hermanos míos. Hay un tiempo. Hay un tiempo.
Pero si hoy tú decides volver a los brazos del Señor y decir, Señor, ya no puedo. Ya no puedo porque hacer las cosas en mi voluntad me ha desgastado, me ha quitado la paz, me ha dejado turbado, afanado. Necesito de ti. Hoy puedes volver a Él y decirle, heme aquí, Señor, purifícame con hisopo. Haz tu obra en mí, Padre. Yo quiero volver a ti con todo mi corazón. Amén. Iglesia Esperanza en Él. Se encuentra en Obrajes, calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre, La Paz, Bolivia. Te esperamos.